viernes a las 7 de la noche, y le damos gracias al Señor porque pues nos llevó y nos trajo con bien. Fueron muchas millas, bastantes, unas 3,000 millas, y gracias a Dios que Él nos dio la fortaleza para hacer este viaje y disfrutar también con nuestra familia allí. Entonces, gracias a los que estuvieron orando por nosotros, a los que estuvieron fielmente participando y congregándose durante mi ausencia, y a los que vinieron también durante mi ausencia, pues gracias también al Señor por sus vidas. Tenemos esta mañana personas que nos estén visitando, alguien que nos esté visitando hoy por primera o segunda vez, y si usted nos quiere compartir su nombre, no lo vamos a pasar aquí a cantar, ni a hablar, ni nada, solamente queremos saber su nombre para pues tratarlo personalmente. Si alguien nos está visitando, puede levantar su mano. Bienvenidos. ¿Cuáles son sus nombres? Yo me llamo Ryan, bienvenido. y esta es mi esposa Natalie, Ryan, bienvenidos. Qué bueno que estén compartiendo con nosotros y que el Señor pues sea también hablando a ustedes. Gracias por acompañarnos, esperamos que no sea la primera vez, no sé si están de paso o viven cerca, pero esta es su casa también, bienvenidos siempre. Gracias. ¿Alguien más nos está visitando hoy, primera o segunda vez, que esté compartiendo con nosotros? Bueno, muy bien, gracias. Vamos a comenzar en esta mañana. No sé si me pasé algo, solamente recordarles que tenemos diferentes reuniones durante la semana. Los miércoles, vamos a retomar este miércoles con las clases que estamos llevando de Unidos por el Evangelio. Es una clase de crecimiento espiritual, los miércoles a las 7 de la noche. Es un tiempo en el que estamos aprendiendo de la palabra, estamos viendo cómo Dios se muestra a cada uno de nosotros a través de los diferentes libros de la Escritura, del Antiguo Testamento, y cómo el Señor Jesucristo se ve manifestado en ello, y cuál es el propósito de Dios también con nuestras vidas en la creación. Entonces los invito todos los miércoles para que nos acompañen a partir de las 7 de la noche. Recuerden que los sábados tenemos también un tiempo de oración. Es tiempo de que la iglesia realmente despierte y estemos unidos en oración. Todos los sábados a las 8 de la mañana tenemos un tiempo muy especial de oración. Dios ha sido fiel y ha mantenido este grupo. A pesar de las adversidades, ha mantenido este grupo, y seguimos orando por las necesidades de todos. Les invito para que usted también pueda participar sábados a las 8 de la mañana. Recuerden también nuestra escuela dominical. Todos los domingos de 9:30 a 10:30 tenemos un tiempo de estudio de la palabra, de escuela dominical, y en ese tiempo nosotros ahorita estamos estudiando todo el Nuevo Testamento, un panorama, ¿no?, del Nuevo Testamento, y es maravilloso que nosotros podamos adentrarnos en la palabra. Podemos leer muchos libros, qué bueno, nosotros podemos leer muchos libros, hay libros de autores muy buenos que nos ayudan en nuestra vida diaria, que presentan algunos temas que nosotros necesitamos, pero ninguno de esos libros, ninguna de esas conferencias, ninguno de esos seminarios a los que nosotros vayamos podrá superar la palabra de Dios, ni sobrepasar la palabra de Dios. Entonces yo les animo para que haga su agenda los domingos desde las 9:30 de la mañana. Nosotros tenemos ese tiempo maravilloso de aprendizaje, luego nos tomamos un cafecito y pasamos acá. Entonces haga su tiempo también. Un saludo para nuestro hermano Rolando, que nos está viendo también en México, para Javier Hernández, los que están ahí conectados en Facebook. Quiero, hermanos, pedirles que sigamos orando. Hay mucha necesidad en nuestra congregación, muchas familias, como mencionaba hace un ratito, que están pasando por momentos difíciles, y ahí es cuando nosotros como iglesia tenemos que estar activos. La palabra de Dios nos dice que nos gocemos con los que se gozan, que lloremos con los que lloran, y nosotros como iglesia debemos estar orando unos por otros. Recordemos entonces esta semana a nuestro hermano Hipólito y a nuestra hermana Aimee. Ellos son misioneros, ellos están en México, ellos son de Guerrero, pero están ahorita en Oaxaca, en un pueblito, se me pasa ahorita el nombre, porque no sé si la hermana de mí recuerde. Pinotepa. Ellos están ahí comenzando una obra, sí, en Oaxaca, ¿cierto? Y ellos están ahí trabajando. Ellos hacen parte pues de otra denominación a la que nosotros le apoyamos a ellos, pero ellos estuvieron con nosotros sirviendo ya por 4 años acá
como estudiantes del seminario bíblico. Y tienen el virus, han estado batallando. Hipólito está más complicado. Las últimas noticias es que ha estado un poco más estable, ha estado reaccionando positivamente al tratamiento que le dieron, pero sigamos orando por él. Hay muchos hermanos de nuestra congregación que están batallando también con el virus. Sigamos orando también por la familia Chavarría, por Estefan y su hija. Está bien, está estable, síntomas leves, pero igual se tienen que cuidar todos. Estemos orando también por nuestra hermana Anita López, para que el Señor le ayude en todo este proceso también. Ha sido un largo tiempo de sufrir en su cuerpo con la enfermedad. Entonces, sigamos orando para que el Señor les dé fortaleza a ellos y a sus familias, porque también esto involucra a las familias. Y bueno, tenemos muchas más personas en nuestra congregación. Usted puede tomar un boletín, aquí en la parte de atrás tenemos una larga lista de personas que están ahorita necesitando que estemos orando por ellos. Y los cientos y cientos que están apareciendo ahorita, porque la curva que había descendido casi a 0 contagios diarios, ahorita ya va por 400, 500, 600 diarios. Otra vez empezó. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría, que podamos actuar con sabiduría. Esto no se trata de política, esto no se trata de quién tiene o no tiene la razón. Esto se trata de una realidad. Y la realidad está allí. Hable con las personas que trabajan en los hospitales, hable con ellos, pregúntele si es real o no es real lo que está pasando. Entonces no entremos en discusiones políticas o ideológicas. Es una realidad, necesitamos cuidarnos y como cristianos ser responsables. La decisión que usted tome, que sea una decisión de responsabilidad, de amor propio y aún más, como dice la palabra, de amor a los demás, amarnos unos a otros. Amén. Bueno, no siendo más, quiero compartirles algo que esta semana estuve meditando y estuve pensando mucho, porque me llamó mucho la atención lo que estaba viendo, ¿no? Yo creo que todos nosotros entendemos este tema, ¿no? Y conocemos este tema. Pero hace, ya bastante, unos años atrás, comenzó todo esto de las redes sociales, ¿no? Y según algunos estudios y encuestas, existen alrededor de 3.500 millones de usuarios de redes sociales en el mundo, es decir, aproximadamente un 45% de la población mundial utiliza las redes sociales, y esto va en un aumento acelerado, ¿no? Facebook, por ejemplo, que estamos usando ahorita para transmitir nuestra predicación, sigue siendo el líder, y 2 de cada 3 estadounidenses utilizan Facebook, tienen Facebook. Ahora, según las estadísticas, una persona promedio pasa 3 horas al día en redes sociales. Digo promedio porque hay algunos que pues no les alcanzan las 24 horas, ¿no? Pero hay más o menos un promedio de 3 horas al día que podemos estar pasando en redes sociales. Y cada día, según las estadísticas, pues cada día se visualizan 1.000 millones de horas de video en YouTube, por ejemplo. Es decir, en el consumo global estamos consumiendo aproximadamente 1.000 millones de horas de video, y el 70% de esos videos pues los estamos viendo en nuestros celulares. Es decir, ya todo esto se está cada día centrando más a algo que tenemos en nuestro acceso. Si ustedes ven acá, tengo esta tablet para manejar el sonido, tengo aquí el celular para revisar la transmisión, que a propósito se acabó de interrumpir, fallas de internet, y tengo esta otra donde está la aplicación de la cámara que uso. Es decir, ya estamos rodeados por todas partes de todos estos aparatos, ¿no? Y a veces hasta tristemente nos volvemos dependientes, ¿no? Hace un par de semanas estábamos en una reunión el miércoles antes de irme a las vacaciones y no estaba funcionando el sonido y no estaba funcionando, y decía yo, bueno, o sea, ¿qué nos pasó? ¿Por qué hemos llegado a este punto donde ya nos volvemos dependientes de tanta tecnología, cuando sencillamente pues agarra esa guitarra, y si no hay la guitarra pues cantamos y ya hay punto? ¿Cómo vamos a depender de todo eso? Pero hemos llegado a ese punto. Dicen que cada minuto, escuchen, cada minuto se suben a YouTube 500 horas de video por minuto, es decir, contando todas las personas que suben videos o subimos videos a YouTube,
cada minuto se están subiendo aproximadamente 500 horas de video. Es decir, nos tomaría, según las estadísticas, 82 años de nuestra vida viendo la cantidad de videos que se suben en una hora. O sea, esto es una cosa de locos que ni en las matemáticas, pues en nuestra mente nos cabe. Ahora, probablemente existen alrededor de unas 40 redes sociales actualmente, ¿no? Y está en crecimiento eso también. Y las más conocidas siguen siendo Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, Snapchat, Twitter. Esas son como las más conocidas. Podríamos decir que todos en este salón hemos tenido contacto con al menos una de estas redes sociales. No quiere decir que las usemos constantemente, pero en algún momento hemos tenido contacto con alguna de estas redes sociales. Y quizás más de uno tiene varias de estas redes sociales. Y a lo mejor alguno quizás puede ser un adicto de estas redes sociales. Estas redes pueden ser muy buenas. Pueden ser muy buenas si nosotros las usamos correctamente. Pero seamos honestos, en la mayoría de los casos no lo han sido. Porque en vez de darnos algo, nos han quitado algo, nos han robado algo. Y una de las cosas que más nos roban y que son más valiosas es el tiempo. Ahora, es interesante porque estas redes nos han enredado, y utilicemos esta ilustración, nos han enredado en ellas. Y pudiendo nosotros usarlas para ser pescadores, hemos sido pescados. Hemos sido pescados. Por esto, hoy vamos a hablar de otras redes y del gran llamado que Jesús nos quiere hacer nuevamente. Y he titulado esta enseñanza, Echen las redes. Y valga la aclaración ahí por algo este pequeño montaje. Le agradecemos a todos los hermanos que fueron a pescar y nos trajeron. Este se quiere ir porque ya sabe que nos lo vamos a comer ahorita después del servicio. Todos los hermanos que estuvieron pescando, hermano, gracias. Por allá estuvo usted pescando también. Y el hermano Juan Garza no vino hoy, pero hay varios que fueron a pescar. Gracias, hermanos. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 6. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11, perdón. Lucas 5, del 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Echen las redes. Les dije que iba a hablar de otras redes. Esta maravillosa escena
se presenta alrededor de el lago de Genesaret. Voy a poner un mapa para más o menos tener una idea de la ubicación, ¿no? Este milagro del que nos está hablando el evangelista Lucas es uno de los milagros más impactantes en el ministerio de Jesús. Hubo otros más llamativos, pero este es un milagro impactante porque a través de este milagro comienza la conformación de lo que hoy es la iglesia de Cristo. Y comienza también a raíz de este milagro las bases de la misión cristiana. Vamos a ubicarnos geográficamente. Ahí vemos Galilea, Samaria, Decápolis, bueno, vemos varias regiones. Y este lago se encuentra allí entre Galilea, Decápolis y un poquito de esta otra zona, aquí arriba. Y este se conoce como ese lago que estamos ubicando. Pero miren qué curioso. Lago de Genesaret, dice Lucas. Y es curioso que Lucas lo defina como un lago, teniendo en cuenta que en otros pasajes nosotros encontramos que lo mencionan como el mar de Galileas o el mar de Tiberías. Por ejemplo, Juan 6.1 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías o Tiberias. Entonces es curioso que unos digan lago, otros digan mar. Les voy a explicar qué es lo que pasa. Lucas, según algunos estudiosos, Lucas lo describe como un lago porque probablemente Lucas conocía realmente el mar, y sobre todo el mar Mediterráneo, que lo vemos aquí a su izquierda. Entonces, si comparamos esta porción de agua con el mar realmente, y Lucas conocía lo que era el mar, entonces Lucas por eso dice el lago de Galilea o lago de Genesaret. Y este pequeño cuerpo de agua tendría probablemente no más de 170 kilómetros cuadrados, ¿no?, de área. Algunos comentaristas dicen que probablemente sea un poco más, 480 kilómetros cuadrados, pero de cualquier manera sigue siendo pequeño frente al mar, al inmenso mar Mediterráneo. Y este lago ocupó un lugar importante en la historia de la vida de Jesús. A su alrededor se encontraban cerca de 9 ciudades importantes en el ministerio de Jesús. Si nosotros recordamos algunas ciudades, tenemos por aquí a Betsaida, tenemos por ejemplo aquí a Genesaret, tenemos aquí a Magdala, a Capernaum. Muchas de las historias de Jesús se desarrollan alrededor, en estas 9 ciudades más o menos que hay aquí alrededor de ese lago de Genesaret o el lago de Galilea. Dice Alberto Plade en uno de sus estudios de ELA, dice: pero es más importante mencionar que 18 de los 33 milagros de Cristo se hicieron en las cercanías de ese lago, y 10 de esos milagros ocurrieron en la ciudad de Capernaum. Entonces este lago ocupa de alguna manera un lugar importante en el ministerio de Jesús, y muchas de las grandes enseñanzas que hemos podido nosotros leer en la Escritura las encontramos alrededor de este cuerpo de agua. Y estos datos de alguna manera nos ayudan a comprender la importancia de este lugar, como les digo, en el ministerio de Jesús. Ahora, ya para ese momento en el que ocurre esta historia, Jesús ya se había dado a conocer, ya Jesús tenía un recorrido donde había hecho algunos milagros, donde muchas personas lo estaban siguiendo, y por eso esta porción comienza hablando de multitud. Ahí Lucas dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Me gusta cómo lo presenta la Nueva Traducción Viviente. Dice: grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Esa expresión abalanzaban, pues a mí automáticamente me transmite como cuando una personalidad, un artista muy famoso llega a un lugar y se le avientan todos los fanáticos a pedirle fotos, autógrafos, pues a tocarlo. Yo no sé si algunos de ustedes vieron
en televisión, cuando Michael Jackson hacía sus entradas a los conciertos y todo, cómo se le aventaban a la limusina. Y hablo de él porque fue uno de los más impactantes y las niñas y los niños y todos se ponían a llorar y gritaban y se desmayaban. Es impactante eso. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que yo he visto también eso en personalidades cristianas, o sea, cantantes o predicadores que van a un evento y la gente es encima de ellos. David, ¿los vimos o no los vimos en un evento? Y la gente es encima de ellos como si fueran dioses, pidiéndoles autógrafos y fotos y bueno, pues cada quien con cada cosa, pero somos seres humanos. Ahora, en el caso de Jesús era algo particular porque era algo que estaba impactando la vida de todas las personas. Entonces esto ocasionó que muchas personas lo siguieran. Y la multitud que lo seguía era demasiada. Entonces el Señor Jesucristo se vio en la necesidad de buscar un lugar seguro para Él poder predicarles o para continuar predicándoles el Evangelio. Entonces Él intencionalmente se sube a la barca de Pedro. Ahí dice Simón, pero sabemos y podemos seguir leyendo el Evangelio que se trata de Simón Pedro. Y entonces él le pide que le preste su barca y el Señor se aleja un poco de la orilla y ahí entonces tiene una mejor ubicación, una mejor vista, un poco más seguro, porque la gente no lo estaba dejando, todo el mundo quería tocarlo, abrazarlo, hablar con él, entonces pedirle milagros. Entonces él se aleja un poco en esa barca, está un poco más seguro. Hay algunos estudiosos de todas estas cosas que el Señor Jesucristo hace y dicen que seguramente el Señor Jesucristo también utiliza esa barca y se aleja un poco de la orilla porque había tanta gente que no lo podían escuchar. Entonces Él, que es el creador, juega con las leyes de la física y utiliza esa barca para que su voz sea transportada por las, por las ondas también del agua y de alguna manera pueda ser escuchada por la multitud. Eso lo dicen algunos estudiosos, no la Biblia, pero igual puede ser real, ¿no? El Señor utilizó muchos recursos para su ministerio. Ahora, el Señor Jesucristo ya había visto a Pedro y a sus compañeros allí pescando. No es que Él llegó, ¡ay! Hola Pedro, no, Él ya los había visto, porque dice, en este pasaje dice que el Señor estaba caminando por el lago, hay otros que dicen que Él ya estaba enseñando alrededor del lago, entonces el Señor ya había visto a Pedro y a sus compañeros allí pescando, incluso ellos ya estaban en la orilla nuevamente limpiando las redes después de haber trabajado la jornada, dice el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Esa imagen de lavar las redes nos está hablando de ya terminaron su faena, ya terminaron su labor, estaban dejando todo limpio y guardado, preparado para la siguiente jornada y necesitaban limpiar las redes, porque si no pescaban nada, pues muchas veces las redes venían sucias, de algas, de hojas, de basura, entonces necesitaban dejar las redes limpias y esto nos indica que ya ellos habían trabajado, ya habían estado trabajando. Ahora, según algunos comentaristas bíblicos también, y por el contexto que nosotros leemos allí en el pasaje, Jesús ya se conocía con Pedro y con los demás que estaban allí. En el capítulo anterior, si nosotros vamos al capítulo anterior, se menciona a Jesús sanando a la suegra de Pedro. Entonces, de alguna manera, Lucas tiende a ser muy cronológico, es decir, Lucas, de los 4 evangelistas, Lucas se conoce como aquel que va escribiendo cronológicamente, es decir, es el más acertado en que los acontecimientos van sucediendo uno posterior al otro. Entonces Jesús ya había tenido contacto con ellos, pero ellos no habían tomado la decisión de seguirle totalmente y aún seguían trabajando, es decir, sí habían tenido contacto con Jesús, ya de alguna manera le estaban acompañando, pero para ese momento ellos todavía seguían cumpliendo con sus jornadas laborales y era parte de su responsabilidad, era responsabilidad ética, moral y religiosa de ellos como judíos responder por su trabajo, por sus obligaciones. Ahora, el trabajo es importante y más cuando nosotros tenemos responsabilidades como una familia o tenemos obligaciones
financieras. Tenemos que trabajar. La Biblia dice, ahí en el versículo 10 y 11, dice, cuando estábamos con ustedes, les decíamos, esto está en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, que no puse el texto, pero está en Primera Tesalonicenses. Dice, cuando estábamos con ustedes, les decíamos que quien no quiera trabajar, tampoco tiene derecho a comer. Pero nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar y que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. A esas personas les llamamos la atención y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. Eso es en la Nueva Traducción Viviente, es en Primera Tesalonicenses. Ahora, por esta razón, que el Señor Jesús se sube a la barca de Pedro con confianza y después de enseñar le pide que vuelva mar adentro, porque ya lo conocía, ya el Señor lo conocía. Entonces, de alguna manera ya hubo una interacción anterior, ya hubo una relación, y por eso él se sube a su barca y le dice, boga mar adentro. En el versículo 4, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, el 4 y el 5, como dice. Cuando terminó de hablar, estaba enseñando, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Esta escena me gusta mucho. Es interesante cómo el Señor le pide a Pedro hacer algo que él no quería hacer. Porque cuando hay un pero, un argumento, es porque nosotros no es que estemos dispuestos de primera a hacer las cosas. Una cosa es cuando usted le dice a alguien, Juan, puedes ir a traer agua, y sale sin hablar nada. Pero si tú le dices, Juan, puedes ir a traer agua, ¿y dónde la busco? ¿Fría o al clima o al tiempo? ¿De sabor o sin sabor? ¿De qué marca? O sea, ya cuando empieza a hacer preguntas y cosas porque no quiere ir a traer el agua. Pero eso pasó con Pedro. Pedro empieza a decirle, hemos trabajado mucho durante toda la noche y ya estamos lavando las redes, por si no te diste cuenta, y nosotros los pescadores, cuando estamos lavando las redes es porque ya fuimos a pescar toda la noche, estoy cansado, tengo familia, mi suegra estaba enferma. ¿Qué dice la palabra? Que Pedro dijo eso y luego dijo, pero si tú lo dices, echaré la red nuevamente. Ahora es interesante cómo el Señor le pide a Pedro esto, que haga algo que no quiere hacer y algo que seguramente representaba un esfuerzo físico que no quería asumir. ¿Quiénes han ido a pescar? Levanten la mano, los que han ido a pescar. ¿Cómo se llama? Con caña. ¿Quiénes han pescado con red? Que botan así la red, hermano. Es un esfuerzo físico, ¿cierto? Es un esfuerzo físico porque tienes que aventarla con muchísima destreza y fuerza para que ella se pueda abrir y todas esas piedritas, esas cosas pesadas puedan abrirse dentro del agua y cerrarse abajo y acaparar la mayor cantidad de peces. Eso lo hacían muchas veces durante la noche, no es que la botaban y ahí se quedaban esperando. Ellos tenían que botarla, luego recogerla, no había nada, volverla a botar, y eso era un trabajo físico tremendo. Y el Señor le está diciendo a Pedro, después de que hizo eso toda la noche, que vaya otra vez y lo haga. Entonces Pedro no quería hacerlo porque representaba un esfuerzo físico. Y por supuesto, en su mente de pescador, porque eso era lo que él había hecho desde niño, pescar, eso era lo único que él sabía hacer. Entonces él tenía un máster en pesca, y entonces él con su máster de pesca le dice al Señor Jesucristo que ya lo hicimos toda la noche. O sea, espérame, tú no eres pescador, yo sí soy pescador, eso es un esfuerzo, eso es un trabajo, no lo quiero hacer. Entonces él en su mente de pescador sabía que no había pescado en toda la noche y que si iba ahorita a hacerlo otra vez, pues no iba a pescar igual, porque ya lo había hecho
en el tiempo en que se debía hacer, en las horas que se tenían que hacer, de la manera que se tenía que hacer. Entonces era esa batalla en la mente de Pedro. No pesquen toda la noche, cuando es que salen los peces, pues no voy a pescar ahorita a plena luz del día. Pero el Señor le dijo, mar adentro, mar adentro. En otra versión dice, aguas más profundas. Ahora el texto no nos aclara dónde estuvo pescando Pedro, pero sí nos dice que el Señor le pide a Pedro que vaya más allá, seguramente a una zona más alejada que donde estuvo trabajando toda la noche. Ahora, esta petición del Señor Jesucristo no era una petición usual, y Pedro sabía que entre más adentro, más peligros había. Este lago es conocido por sus inesperadas tormentas. Si recordamos una escena cuando Jesús calma la tormenta, cuando calma la tempestad, ¿recuerdan? Ellos estaban en un lugar trabajando y se suben a una barca, el Señor se queda dormido, viene una gran tempestad, ellos lo despiertan asustados y el Señor se para y calma la tempestad. ¿Recuerdan esa escena? Bueno, eso sucedió en ese lago. ¿Por qué sabemos que sucedió en ese lago? Porque el versículo termina diciendo que cuando ellos descendieron de la barca llegaron a Gadara. Entonces, si nosotros miramos en el mapa, aquí está Gadara, y el único cuerpo de agua que hay alrededor es este cuerpo. Entonces, cuando uno lee, dice, por la ubicación geográfica, está hablando del mismo lugar. Entonces, Pedro conocía ese lugar, toda su vida había pescado ahí, y él sabía que ir mar adentro iba a representar riesgos, iba a representar peligros, y probablemente una tormenta los podía sorprender. Ahora, sin embargo, y con todos los argumentos que Pedro pudiera tener para hacer lo que Jesús le dijo que hiciera, al final, ¿qué hizo Pedro? Obedeció. Al final Pedro obedeció. Respondiendo a Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. No es fácil obedecer. No es fácil obedecer, y sobre todo cuando creemos que nosotros tenemos el control de nuestra vida. Es decir, cuando yo estoy acostumbrado a tener el control de mi vida y tengo que obedecer a otra persona, me cuesta eso. Porque yo tengo el control de mi vida, no quiero cederlo a nadie más. Cuando nosotros creemos saberlo todo, yo conozco personas que creen saberlo todo y no aceptan que otra persona puede saber más que ellos. Cuando nos gusta hacer el esfuerzo básico o el esfuerzo mínimo para vivir, sí existe mucha gente así, que quiere hacer el esfuerzo mínimo y el esfuerzo básico, y que me llegue el cheque, el auxilio, y que yo no haga nada. Así me gusta vivir. Y vemos que la Biblia dice en Tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma. Hay que trabajar, hay que trabajar. Ahora, también nos cuesta asumir riesgos, es decir, pensamos en todo lo que estamos viendo aquí con la situación de Pedro, y también cuando nos asusta asumir riesgos, podemos estar pensando de esa manera. No queremos asumir riesgos. Cuando no queremos ir más allá, no, pero ¿para qué? Ya llegué hasta acá, ya estoy bien, ya ¿para qué? Ya estoy bien, ya me jubilé, ya me pensioné, ya ¿para qué hago más? ¿Para qué? No, yo en la iglesia yo trabajé 235 años cuidando niños, ya ¿para qué voy a servir más? Ya hice todo lo que tenía que hacer. Cuando no queremos ir más allá, cuando tenemos temor de lo desconocido, y sobre todo cuando estamos muy cómodos, pensamos así, actuamos así. Entonces cuesta ser obediente, cuesta aceptar esa orden del Señor Jesucristo cuando estamos en esta situación, sobre todo cuando estamos tan cómodos. ¿No le ha pasado a usted? Cuando uno está, yo no soy fanático del deporte, ¿no? Se nota. Vamos, espérenme, vamos a abrirle aquí.
Hermano, ¿me hace un favor? ¿Le abre la otra puerta? Ok, ¿ya le van a abrir, hermana? Sí, sí. Pensé que era solo esa y también era la otra. Miren, cuando les decía que se nota que no me gusta el deporte. No es que me guste mucho ver deportes, pero ahorita que están los Juegos Olímpicos y todo eso, pues sí me gusta ver algunas competencias, uno se entretiene y por cultura general. Pero a los que sí les gusta ver el fútbol o X deporte, díganme si ustedes cuando están ahí en su sofá, bien cómodos, ¿sí? Con su refresco y con sus, no sé qué, lo que le guste comer, lo que más le guste comer, allá usted, y está ahí usted sentado. Y ya va a empezar el momento más emocionante del partido, qué sé yo. Y sale su esposa ya barriendo. Viejo, toca que vayas por leche y huevos, tortillas, frijoles, para comer esta noche. Y usted ahí, y usted procesando. Tengo que pararme de acá. Tengo que ir hasta el garage, encender el auto, ir 15 minutos a la tienda, comprar las cosas, hacer línea para pagarlas. Volverme a subir al carro, pelear con el del frente que me dejó el carrito al lado, pelear con el otro que nos... Entonces ya uno se cansa de solamente pensar todo eso. Entonces cuando nosotros estamos cómodos y alguien nos pide hacer algo, nos cuesta, no nos gusta. Seamos honestos, no nos gusta. ¿Eso es pecado? No, eso no es pecado. Usted lo puede hacer, eso no se va a condenar por hacerlo, pero no nos gusta hacerlo. Entonces tenemos que comenzar por ser honestos con nosotros mismos. Esta situación es muy chistosa, muy jocosa y a todos nos ha pasado. Pero cuando se trata de Jesús, cuando el que está dando la orden es Jesús, nosotros tenemos que, por muchos argumentos que tengamos, obedecer y pararnos y hacer como hizo Pedro. Qué pena con los hermanos de Facebook. Hoy el internet está happy y se ha desconectado 20 veces. Sí, están viendo un juego. Desconéctense, hermanos, ahí del juego. Eso nos cuesta. Nos cuesta ser obedientes cuando estamos en estas diferentes situaciones. Sin embargo, Pedro hizo lo que el Señor le pidió y fue sorprendido. Eso es lo más hermoso y lo más maravilloso. Fue sorprendido. Y la bendición fue tan grande que hasta tuvo que compartirla. Mire lo que dice la palabra, versículos 6 y 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando nosotros vemos a Dios obrando milagrosamente en nuestra vida y a nuestro alrededor, solo nos queda arrepentirnos y reconocer su señorío en nuestras vidas. Pedro hizo eso. Dice versículo 8 y versículo 9. Viendo esto, Simón Pedro, ese milagro, dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. Le reconoció como Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Cuando obedecemos a Dios, somos sorprendidos, y esto automáticamente causa en nosotros esa necesidad de arrepentirnos y de reconocer el señorío de Dios. Es necesario que nosotros tomemos ahora mismo la decisión de obedecer a Dios, de arrepentirnos y reconocer su señorío en nuestras vidas. El Señor, en su infinita bondad, en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría, les hace a ellos en ese mismo instante un llamado superior. Y entendiendo el Señor la experiencia que acababan de tener con esa pesca milagrosa, Jesús les invita de ahí en adelante a ser pescadores, pero de hombres. Por eso les dije hace un rato que el Señor intencionalmente se subió en la barca de Pedro.
Él pudo haber enseñado desde la montaña, pudo haber enseñado desde esta piedrita, pudo haber enseñado desde cualquier lado, de cualquier lugar. Pero el Señor intencionalmente se sube en la barca de Pedro, le dice que se retire un poquito para irlo preparando y luego le dice, bueno, más allá, más adentro. O sea, el Señor todo lo tenía, como diría un gran filósofo mexicano, fríamente calculado. Fríamente calculado. Él es Dios, Él es Dios. Y es necesario que nosotros hagamos eso también. Y el Señor les hace en ese momento ese llamado superior. Van a seguir siendo pescadores de aquí en adelante, pero pescadores de hombres. 10 y 11, el versículo dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar qué sucedió en ese instante, pero ellos habían hecho eso toda su vida. Era lo único que conocían, era una obligación dentro del judaísmo, trabajar y sostener a su familia, hacer lo que sus padres habían hecho. En este caso el papá de ellos era pescador también, ellos seguían siendo pescadores. Es decir, ellos en ese momento renunciaron, quizás exponiéndose a una cantidad de consecuencias por un llamado superior. Por un llamado superior. El Señor quería que siguieran usando sus redes, pero espirituales. Que aceptaran el llamado supremo de sumar almas al reino de los cielos. Que siguieran pescando hombres. Y un resumen rápido de lo que el Señor nos habla en esta porción. Qué bueno, no pasó aquí. Estamos felices hoy, se los leo. 1. El Señor ha sido paciente en su llamado. El Señor ha sido paciente en su llamado. Estoy hablando con relación a nosotros. El Señor ha sido paciente con su llamado para con nosotros. Nos ha esperado. Nos ha esperado. El Señor nos pone a veces en aprietos intencionalmente, así como lo hizo con Pedro. Por eso cuando a nosotros nos suceda algo terrible, no reneguemos, aunque es lo natural, eso nos sale natural, eso está en nosotros. Pero tratemos de esforzarnos para no renegar y entender que en todo eso hay un propósito. Como dice Romanos, dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces el Señor nos pone a veces en aprietos intencionalmente. Debemos buscar más allá y abandonar nuestra comodidad espiritual. Y esto, hermanos, es clave, clavísimo. Porque tristemente esta generación actual de la iglesia moderna nos hemos vuelto muy cómodos. Y nos gusta movernos como un robot en un espacio limitado, desde aquí a acá, y ahí donde yo me salga. No quiero salirme, esta es mi área de comodidad, no quiero, me cuesta si tengo que ir a otro lado, me cuesta. El Señor hoy nos está diciendo que debemos buscar más allá y abandonar nuestra comodidad espiritual. Otra cosa, no argumentemos a Dios, no argumentemos, sencillamente obedezcamos. Hay una canción por ahí que suena cristiana, dice, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Así de sencillo. Dejémonos sorprender. A veces nosotros somos tan aburridos que no nos dejamos sorprender, no nos gustan las sorpresas, pero dejémonos sorprender del Señor. Dejémonos sorprender de Él. Si obedecemos, Él nos sorprende. Porque nosotros estamos, pero ¿y quién se va a encargar de esto? ¿Y quién va a estar? ¿Y quién? Deja, obedece y déjate sorprender. Otra cosa, compartamos la bendición. Compartamos la bendición. Ellos tenían tanto pescado. O sea, yo me imagino a Pedro ya pensando, ay, ya tengo pescado, lo voy a secar, lo voy a envasar, lo voy a enlatar, voy a montar sucursales de la pescadería. No. Él no pensó en eso. Dijo, tengo suficiente, puedo compartir. Y llamó a sus amigos que estaban allá.
también en las mismas y compartió con ellos, y era tanto que ambas barcas que se hundían de tanta bendición. Compartamos la bendición. Y otro, asumamos y aceptemos el llamado, pescadores de hombres. Todos y cada uno de los que estamos en este lugar, desde el primer segundo de usted reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, somos pescadores de hombres. Todos. No, es que eso es para el pastor, porque a él le pagamos el salario. Claro, por supuesto yo tengo que asumir muchas responsabilidades como pastor, pero ser pescadores de hombres es para todos, los que hemos reconocido a nuestro Señor como nuestro Salvador. Todos, hermanos, los que estamos en este lugar tenemos que salir a pescar más a menudo. A mí no me gusta casi el pescado, poco como, no me gusta, pero en este caso tenemos que ir a pescar espiritualmente, ser pescadores de hombres. Y concluyo con esto. Dios no nos está diciendo a nosotros para retomar todo lo que hablé de las redes sociales, porque ¿cómo vamos a enlazar eso en algo en lo que todos ya estamos ahí enredados? Dios no nos está diciendo que nos desconectemos de este mundo y que nos hagamos ermitaños espirituales. ¿Conocen los ermitaños? Esos que se van a vivir a las montañas o a un lugar solo, sin contacto con nada ni con nadie. No, el Señor no nos está diciendo que hagamos eso, que nos desconectemos. Ay, el pastor dijo que eso era pecado, ya voy a cancelar todas mis redes sociales. Bueno, si usted lo quiere hacer, qué bueno, qué bendición sería que nosotros nos desconectáramos, pero por una motivación correcta. Lo que yo estoy diciendo es que aprovechemos lo que tenemos. Dice Juan 17:15, cuando el Señor Jesucristo oró por sus discípulos, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros no debemos apartarnos del mundo y meternos en una burbuja de santidad, porque eso sucede. Hay muchos cristianos que solo nos relacionamos nosotros los cristianos, solo compartimos nosotros los cristianos. Yo no voy allá con mi familia, ellos son muy mundanos del diablo. Eso allá dicen malas palabras y beben licor. Yo no voy a compartir con ellos. No bebas licor, no digas malas palabras. Puedes estar un rato con tu familia y dar testimonio, ser luz en las tinieblas. Si eso te afecta, porque te recuerda cuando te sentabas a beber o a decir malas palabras con él, y te afecta mucho, pues está bien, no estés ahí. Pero tratemos de ser luz en medio de las tinieblas. Hablando con la familia, ¿no? Respecto a la familia, ¿no? No porque después se da cuenta uno que el hermano estaba por allá en una taberna, en un bar. El pastor dijo que fuéramos luz en las tinieblas, y yo vine a hacer luz en las tinieblas. No estoy hablando de eso. Si tu familia participa de algo, puedes participar si te sientes en la libertad. Esto si te sientes en la libertad. No nos desconectemos del mundo. El Señor Jesucristo dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y entendiendo esto, lo que debemos hacer es utilizar todos los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance para cumplir la gran comisión, para sumar al reino celestial, para ser pescadores de hombres. Hay una pregunta que me ha impactado a mí siempre, que el Señor Jesucristo le hace a un hombre, a un gran hombre en la Escritura. A ver si saben a quién. El Señor le dijo a alguien: ¿qué tienes en tu mano? ¿A quién le dijo? A Moisés. Le dijo: ¿qué tienes en tu mano? ¿Y qué le respondió Moisés? Tengo una vara. Eso está en Éxodo 4:2. Y el Señor le dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y Moisés dijo: una vara. Y con esa vara el Señor usó a Moisés para salvar al pueblo de Israel y sacarlo de Egipto. Con esa vara que él tenía en la mano. Usemos nuestros recursos con sabiduría en ese cumplimiento del plan de Dios y no de nuestro plan. ¿Qué tienes en tu mano? Usémoslo con responsabilidad, usémoslo intencionalmente, usémoslo para el reino, no para nosotros, usémoslo para el reino. Compartamos la palabra. Yo los reto, hermano, compartan la Biblia.
Ay, pastor, pero es que este mensaje de Ogmandino es tan lindo y muestra unos paisajes tan hermosos. No, ni que cuento Ogmandino, ni que cuento Confucio, ni que cuento nada, hermano. Yo le invito amorosamente, comparta la Biblia. Comparta la Biblia. Ay, pero es que ahí sale una meditación de no sé quién, de la hermana Sor Teresa de no sé quién. Comparta la Biblia. Nosotros estamos grabando unas cápsulas bíblicas de 10 minutitos donde hacemos una lectura y hacemos una reflexión, pero hacemos una lectura bíblica. O sea, la Biblia, donde haya Biblia, donde esté la Biblia, donde esté la palabra del Señor. Usémoslo con sabiduría, usemos nuestros recursos con sabiduría, pensando en que lo que yo haga cumple el plan de Dios, no mi plan, cumple el plan de Dios. Y por último, obedezcamos a Dios y reconozcamos su señorío. Obedezcamos a Dios y reconozcamos su señorío. Yo les invito, hermanos, para que seamos iglesia. Los tiempos cada día son más difíciles, eso lo dice la palabra. Mateo, Daniel, Apocalipsis, todo se está cumpliendo. Todo se está cumpliendo y todo se cumplirá. No nos asustemos por lo que está pasando si nosotros estamos haciendo la obra del Señor. Asustémonos si no estamos haciendo la obra del Señor, si no estamos siendo obedientes. Pero si estamos siendo obedientes, sigamos adelante. Yo les animo, hermanos. Ustedes, todos los que están hoy acá, ustedes se están congregando fielmente. Están cumpliendo lo que dice la palabra. Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ustedes están obedeciendo. Pero de los 140 miembros que tenemos activos en nuestra congregación, más de la mitad no está acá. Entonces mi invitación, mi exhortación para ustedes es que ustedes sean pescadores de esas almas también, que necesitan sumarse. Y necesitamos estar todos en este lugar, las veces que sea necesario, en los diferentes espacios que Dios nos permite tener para ser iglesia, para orar unos por otros, para seguir adelante cumpliendo el plan de Dios. Y juntos entonces poder salir a pescar hombres. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea. Obedezcamos al Señor y reconozcamos su señorío. Amén, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por lo que nos permites tener, Señor. Gracias por todas las comodidades que disfrutamos. Gracias, Señor, gracias. Porque no está mal disfrutar de comodidades. Gracias por las bendiciones que nos das. Gracias por la abundancia que tenemos. Pero, Señor, que todo esto que tú nos has dado, todas estas bendiciones, toda esta comodidad, toda esta abundancia, nosotros podamos usarla con sabiduría para que el reino de los cielos se extienda, para que el reino de los cielos crezca, para que nosotros podamos cumplir esa gran comisión de ir y predicar este evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y hacer lo que tengamos que hacer para cumplir tu propósito con nosotros. Gracias, Señor, por esta congregación, porque tú la has sostenido, Señor, por más de 38, 39 años. Tú has sostenido esta congregación, a pesar de tantos ataques del enemigo, a pesar de que se han levantado personas para querer destruir esta congregación. Gracias, porque en el transcurso de los tiempos tú te has manifestado y has permitido que esta congregación, este lugar de predicación, siga avanzando y creciendo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que vienen a este lugar con un deseo sincero de aprender de tu palabra, de que sus vidas sean transformadas, de que haya un crecimiento espiritual, de que ellos pueden servirte con ese deseo en su corazón. Gracias por esas personas. Y aquellas personas que quizás llegan con otras intenciones negativas de destruir, de dañar, de sembrar discordia, de generar divisiones y que ese es su plan, destruir la iglesia de Cristo. Yo te pido, Señor, que redargullas sus corazones, que transformes sus corazones, que ellos puedan entender que no hacen daño a una persona u otra, sino que hacen daño a la iglesia de Cristo. Y si no quieren obedecer, entonces toma tu juicio sobre ellos. Gracias, Padre.
Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Quedamos despedidos. Permítanme, me paso por allí para saludar.